Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Zona Cero, el día de hoy vamos a hablar de uno de los tres poderes que pareciera, más que poder, un despropósito de lo que debiera ser uno de los equilibrios en el ejercicio público y sobre todo en el poder del Estado. Me refiero al poder legislativo. Y empecemos con lo que sucedió con los senadores, en donde tristemente nos encontramos a una senadora como Lucía Trasviña de Baja California, quien había confrontado recientemente a otra compañera senadora por haber utilizado palabras que le parecían ofensivas, como la palabra hienas. Pero en respuesta les ha puesto una pendejiza y en donde lo menos que les dijo fueron senadores pedorros. La gran mayoría que nos integramos, el grupo parlamentario de Morena y los grupos parlamentarios aliados de otros partidos políticos, representamos la mayoría de los millones de mexicanos. Es la representatividad que tenemos y que nos da el derecho a manifestarnos con esa libertad y con esa digna representación. A diferencia de ese puñado de pedorros derrotados que se van a ir al basurero de la historia. Ese es el nivel que tenemos de nuestros legisladores, de la llamada Cámara Alta, en donde cada vez es más baja la autoestima que se tiene en estos personajes, pero quizá es más por su ignorancia, por el hecho de que aparecieron en esos lugares sin merecerlo, sin tener mayor mérito que el hecho de haberse jugado en algún momento su capitalito político o su fama o su lanita y le apostaron, o por una tómbola también, y que terminaron en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y bueno, ¿qué diferencia con el nivel de algunos senadores? En este caso, un senador sin partido que fue militante del PAN, que fue funcionario también en el arranque de la administración López Obradorista y que hoy es un senador sin partido, Germán Martínez, quien nos demostró que se le puede dar nivel, se le puede dar altura al debate y se puede señalar y ser crítico de manera respetuosa, pero con mucha energía y con el enfado natural que da el ver cómo están militarizando a un país en donde su ejército está desprestigiado y en donde estamos justo en medio del peor escándalo que haya tenido la milicia en México, que es con la filtración, o mejor dicho, con el hackeo de millones de documentos de la propia Sedena, en donde estamos descubriendo la porquería que había dentro, el mar de estiércol en el que flotaban los altos mandos militares. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa, ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez. Pero bueno, ese es el nivel que tenemos de los senadores. Pero los diputados no se quedan atrás. Lo hemos visto en discusiones pasadas. Pero ahora que se discutía el presupuesto con el que se habrá de manejar el país, bueno, pues se empezaron a decir también una serie de mentiras que, pues claramente también, como lo hace su presidente, buscan atentar con contra nuestra inteligencia. Hablan ahí, por ejemplo, una de ellas,
María de Jesús Páez, dice que pues las guarderías no son para guardar niños, que los niños no se guardan. Piden más dinero para sus guarderías. Les quiero aclarar que los niños no se guardan, ¿sí? Y piden dinero, vergüenza debería de darles. Son estancias infantiles desde hace mucho tiempo. Que se les llame de esa manera, de forma coloquial, es otra cosa. Pero las estancias infantiles, ella puede creer que son para guardar niños. Hay muchos protocolos, hay muchos estudios, trabajos de psicólogos, de educadores, de todo, para lograr que esas estancias fueran de verdad lugares muy especiales para el desarrollo de nuestros niños, no solo para guardarse y cuidarse. Pero, tristemente, es el concepto que ella tiene y que con eso piensa criticar a quienes piden que vuelvan las guarderías, o en este caso las estancias infantiles, a funcionar porque las necesita el pueblo, las necesita toda aquella mujer o toda aquella pareja que trabaja, necesita de las estancias infantiles para que sus hijos estén en buenas manos, en procesos de formación, en circunstancias de seguridad y de salud. Pero la señora pues piensa que por decirles guarderías es que queremos que los niños se guarden. Pero también se burla del tema de los medicamentos. Y se burla del tema de los medicamentos porque dice que culpan a López Obrador por no haber medicamentos. Pues entonces, ¿a quién chingao se le va a culpar? ¿A quién vamos a señalar como el principal responsable de que la gente se haya muerto durante la pandemia y se siga muriendo? Como lo podemos ver en lo que sucedió en el ISSSTE hace apenas un par de días, y en donde por no tener la capacidad instalada suficiente ni el personal, se les murió un señor que estaba esperando que fuera atendido en la zona de urgencias. Y se oye claramente como sus familiares les dicen a los médicos: los vamos a demandar. Pero al que habría que demandar y al que habría que enjuiciar es al hombre que le ha importado madres esa circunstancia de salud tan precaria en la que nos ha puesto, con tal de seguir manteniendo sus programas sociales. Eso es lo que tristemente vemos en el día a día, y eso es lo que lamentablemente no tiene para cuándo, pese a que el propio presidente año con año nos promete que el siguiente ahora sí vamos a tener una salud como Dinamarca. No será así, se acabará su sexenio y estaremos peor que como estábamos. Esa es nuestra realidad. Pero vayamos más lejos. En el caso de las diputadas que celebraron la aprobación del presupuesto, pero lo celebraron gritando: ganamos como siempre. ¡Ganando como siempre! ¿Sabrán estas mujeres que lo que aprobaron fue un endeudamiento del país? 1.1 billones es lo que se va a endeudar por encima de lo que ya nos habíamos endeudado. Que otro diputado, por cierto, dice que solo se le ha aumentado el 22% a la deuda. ¿Solo? ¿En tan poco tiempo? Y miren lo que va de nuestro presidente, el mejor presidente que ha tenido la historia de este país en los últimos años. Miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador la deuda la encontró en 11 billones 19,212 y solo ha crecido 13 y está ahorita en 13 billones 482,000, solo 22%. Es demencia. Te habla de la ignorancia. Y esas diputadas que celebran, pues tendrían que saber, obviamente no lo saben, porque aparte de que sea un tema de edad, son incapaces de recurrir a la historia política de nuestro país. Así celebraban los priistas cuando ganaban una votación como aquella famosa Roqueseñal. Y así fue como México se fue hundiendo de ese gobierno del que tanto se quejan. Bueno, pues así es como funcionaba.
echándole la planadora, mayoriteando a la oposición y celebrando los caprichos de los presidentes. Bueno, pues ahora estamos igual o peor que antes, pero la gente lo sigue celebrando. Ese es el gobierno que tenemos quienes de una u otra manera votaron por Morena, votaron por López Obrador o, peor aún, los que por no haber votado ahora se quejan. Así que vendrán tiempos electorales, pero hoy por hoy no se quejen. Lo que todavía nos falta por vivir en estos 2 próximos años y quizás 6 más será por culpa de quienes lo decidieron, que no son otros que nosotros, los mexicanos. Yo ahora los invito a que sigan con nosotros la próxima semana aquí en Zona Cero.